Si querés mejorar tu salud, tu rendimiento o simplemente cómo te sentís, hay algo con lo que siempre te termina chocando, que es la alimentación. Y ahí es donde la mayoría se empiezan a confundir. Empiezan a aparecer palabras como proteínas, hidrato de carbono, fibra, déficit, superávits, creatina, y uno realmente se pierde. Y el problema no es que no solamente no saben qué significan esas palabras, sino sobre todo no saben cómo se relacionan todas entre sí. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, y por eso este es el video que a mí me hubiera encantado tener ni bien empecé a entrenar. En este video te voy a explicar de forma clara y con base científica cómo construir una buena alimentación, tanto para una persona que ya entrena como para una persona que quiere empezar a cuidar su salud, su cuerpo y su bienestar general. Vamos a arrancar por la base, hablando de calorías, después vamos a pasar por macronutrientes, hablando de hidrato de carbono, proteínas, grasas, después micronutrientes, hablando de algunas vitaminas, electrolitos, agua, creatina, y al final del video vamos a hablar de unos superalimentos que, sin ser mágicos, porque no existe ningún alimento mágico, son superalimentos por la densidad nutricional que tienen. Bien, empezando, la base de todo van a ser las calorías. Una caloría es una unidad de energía. ¿Para qué nos sirven? Para saber cuánta energía consumimos a partir de la comida que comemos y cuánta energía gastamos por existir, por simplemente estar en nuestro cuerpo en reposo y por los niveles de actividad que tengamos. Si durante semanas consumimos más calorías de la que gastamos, vamos a estar en un superávit calórico. Si durante semanas comemos menos calorías de la que gastamos, vamos a tener un déficit calórico, que es lo que va a hacer que subamos o bajemos peso respectivamente. Lo que tenemos que saber es que si, por ejemplo, comparamos 300 calorías de una dona frente a 300 calorías de papa horneada, las calorías son las mismas, y las calorías al final del día son los que nos van a hacer subir o bajar de peso. Ahora, ¿en dónde va a estar la diferencia? En la cantidad de nutrientes, en la cantidad de micronutrientes, en la cantidad de fibra y en la cantidad de la saciedad que la papa horneada nos da frente a algo como una dona, que es una mierda. Las calorías van a determinar cuánto pesamos, y los nutrientes van a ser lo que van a determinar qué porcentaje de lo que pesamos es masa muscular y qué porcentaje es grasa, que por supuesto nadie quiere grasa y lo que queremos todos es músculo. ¿Cómo estimamos cuántas calorías tenemos que comer? Bueno, hay un montón de formas de hacerlo y hay un montón de fórmulas. Yo les vengo a presentar dos, la BMR y la TDEE. La BMR sería las calorías que vos gastás estando en reposo, y a eso le tenés que sumar la TDEE, que es tu nivel de actividad, cuánto gastás, por ejemplo, yendo al gimnasio o haciendo cualquier tipo de deporte. Y lo pueden buscar en internet, en YouTube, o hay calculadoras en internet, literalmente, que te lo hacen en un segundo. Lo que quiero resaltar en este video y lo que creo que es muy importante es que esto sencillamente es una estimación. No podés saber en un primer momento la cantidad exacta de calorías que vos necesitas. Simplemente hacemos un acercamiento a más o menos la zona en las calorías que estamos y vamos estimando. ¿Cómo vamos estimando? Y cómo vamos, qué números vamos pesando, si por ejemplo queremos subir, estamos acercándonos, estamos subiendo poco a poco, está aumentando nuestro rendimiento, nos sentimos mejor, nos vemos mejor. Mediante todos esos parámetros vamos a ir determinando si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Empecemos hablando de los hidratos de carbono, que debe ser el macronutriente que más malentendido de todos, pues se dice que engordan, que no hacen nada o que no son buenos para nosotros. Y luego hay que saber que de los hidratos de carbono, que son muy importantes y más para una persona que entrena. ¿Cómo tenemos que ver los hidratos de carbono? Como nuestra principal vía de combustible. Gran parte de los hidratos de carbono que consumimos se terminan convirtiendo en glucosa, y esta glucosa puede ser utilizada como energía instantánea o puede ser almacenada en forma de glucógeno muscular o glucógeno hepático. Y este concepto, el de glucógeno, es muy importante. Si entrenamos con nuestra reserva de glucógeno lleno, vamos a tener un mejor rendimiento, más energía y nos vamos a recuperar mejor. Entonces, seguramente se pregunten, ¿y cómo yo puedo hacer yo para rellenar mi reserva de glucógeno? Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, la primera es la ingesta total de hidrato de carbono. Tenemos que apuntar a consumir entre 3 y 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Y lo segundo va a tener que ver con cuándo consumimos ese hidrato de carbono. Pero para explicar eso, primero tenemos que explicar los tipos de hidrato de carbono que existen dos tipos: los simples y los complejos. Esta división se va a dar por la velocidad a la que se digieren y absorben. Cuando hablamos de carbohidratos simples, vamos a estar hablando de entre media y una hora, y los complejos entre 1 hora y 2 horas. Carbohidratos simples pueden ser, por ejemplo, frutas, ya sea una naranja, una banana, una manzana, y también miel. Y carbohidratos complejos son la papa, la batata, la avena, el arroz. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el glucógeno muscular y el glucógeno hepático y timearlo con nuestro entrenamiento para sacar el mayor provecho? Bueno, supongamos que, por ejemplo, entrenamos a las 3 de la tarde. Antes de entrenar, ¿qué queremos? Queremos energía en el momento, energía instantánea, me gusta llamarla a mí. Entonces vamos a utilizar carbohidratos simples.
Y después de entrenar vamos a optimizar y vamos a consumir carbohidratos complejos para llenar nuestra reserva de glucógeno. Que es importante saber que después de entrenar existe la famosa ventana anabólica. ¿Qué es la ventana anabólica? La ventana anabólica es un momento en el que tenés una mayor sensibilidad a la insulina, que la insulina es una hormona que se encarga de regular el azúcar en sangre. Entonces, como al entrenar hay una mayor sensibilidad a esta hormona, podemos meter una mayor cantidad de glucosa a nuestras células, podemos rellenar más cantidad de estas reservas de glucógeno. Entonces, en el 1000 después de entrenar, vamos a meter muchos hidratos complejos, como pueden ser 150 gramos de arroz en crudo, 200 gramos de papa, 200 gramos de batata, 100 gramos de avena, un poco lo que quieras vos. Y ahora hablando de cómo podemos sensibilizarnos aún más a la insulina, tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Por qué es importante sensibilizarnos a la insulina? Porque cuanto más sensibles seamos a la insulina, más glucosa y nutrientes podemos optimizar y meter a nuestras células, que al final es lo que queremos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Primero, entrenando fuerza o haciendo algún tipo de deporte. Esto se debe a las rutas metabólicas que esto activa. Después, va a ser importante tener un porcentaje de graso bajo. No digo que tenés que ser un fisicoculturista, pero que estés marcado un poco por lo menos. De hecho, si nos ponemos a pensar, generalmente las personas que tienen una resistencia a la insulina, que generalmente viene acompañado de la diabetes tipo 2, por ejemplo, son personas con exceso de grasa corporal. Y lo tercero va a ser ser una persona activa. Si vas al gimnasio entre 3, 4, 5 veces a semana, ¿sos una persona activa? No, la verdad es que no, porque si vas al gimnasio 1 hora al día y después en tu casa estás sentado todo el día trabajando o boludeando, yo lo que te recomiendo es que salgas a caminar, juegues a un tipo de deporte, ya sea fútbol, básquet, de vez en cuando, los fines de semana con tus amigos o lo que quieras, y no seas una persona sedentaria. Entonces, resumiendo un poco hidrato de carbono. Los hidratos de carbono van a ser nuestra principal vía de combustible. Almacenamos la glucosa, que es lo que nos da energía, en forma de glucógeno hepático o glucógeno muscular. ¿Cómo optimizamos esta reserva de glucógeno? Primero, comiendo entre 3 y 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Y después, antes de entrenar, vamos a meter hidratos simples y después de entrenar vamos a meter hidratos complejos. Estoy seguro que las proteínas son el macronutriente más famoso que existe. De hecho, que si te digo la palabra proteína, seguramente pienses en músculo. Y es que sí, las proteínas, más específicamente los aminoácidos que constituyen a estas últimas, son las encargadas de la síntesis proteica muscular. Pero no solo se encargan de eso. También tienen otras funciones como función enzimática, función hormonal, transportadora, actúan de última instancia como de reserva energética también. ¿Cuánta proteína tengo que comer por día? Bien, las cantidades están entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. A mí siempre me gusta quedarme en el umbral más alto, es decir, estar en 2.2. Yo, por ejemplo, que peso 70 kilos, estoy comiendo 150 gramos de proteína diarios. A mí me gusta siempre estar en el umbral más alto porque me aseguro de tener toda la proteína que necesito. Y si me paso, porque no es que necesito tanto, no pasa nada, simplemente son calorías de más que hay que tenerlas en cuenta para el número total de calorías de la dieta y no mucho más. Lo importante, que es igual de importante que la cantidad de proteína que consumimos, es dividirlo durante el día. A mí me gusta llamarlo estos pulsos de síntesis proteica muscular a lo largo del día. Entonces, repartís el número, la cantidad de proteína que comas. Yo, por ejemplo, como 150, la divido por las 4 comidas que yo hago. Entonces, aproximadamente por comida, en 37 gramos de proteína. Bien, ¿y cuáles van a ser las mejores proteínas según su biodisponibilidad? La biodisponibilidad es qué tanto podemos absorber y utilizar esas proteínas. Y también me gusta agregarle la característica de la biodisponibilidad de qué tan buen perfil de aminoácidos esenciales tiene. Porque sí, existen muchos tipos de aminoácidos y cumplen diferentes funciones. Hay 20 aminoácidos que nosotros utilizamos y hay 9 esenciales. Es muy importante estos 9 esenciales porque la palabra esencial dicta que hay que consumirlos en la dieta. Entonces, ¿hay que ponernos muy viendo qué aminoácidos consumimos? No, porque en general, por ejemplo, ahora vamos a ponernos a hablar, pero todas estas proteínas que puse acá tienen todo el perfil de aminoácidos esenciales. Entonces tenemos, por ejemplo, el pescado, el huevo, el pollo, la carne, y también tenemos opciones vegetarianas o veganas, como lo son el tofu, la soja. También las legumbres tienen mucha proteína y algunos cereales, pero esos hay que combinarlos mejor porque no tienen todo el perfil de aminoácidos, entonces hay que combinar varios tipos de cereales, por ejemplo. Bien, pasando ahora a las grasas, lo primero que quiero que se quede en la cabeza, las grasas no son malas. Grasa
de alimentos no quiere decir grasa de tejido adiposo. En la cantidad de lugares que escucho eso y digo, no puede ser, no es así. La grasa es un macronutriente esencial y cumple dos funciones que son importantísimas. La primera función va a ser la capacidad y función hormonal que tienen, tanto para producir testosterona como para producir estrógenos, que son hormonas importantísimas, no solamente son hormonas sexuales. La testosterona, por ejemplo, en los hombres tiene que ver con también la masa muscular, nivel de ánimo, bienestar, un montón de cosas, al igual que los estrógenos. La segunda función que van a tener las grasas es la de absorción de vitaminas, vitaminas liposolubles. Liposolubles quiere decir que se digieren mejor y se absorben mejor con grasas, que van a ser la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Las grasas las vamos a poder clasificar en grasas saturadas y grasas insaturadas. Podemos decir, ya hoy en día podemos decir que las grasas insaturadas son mejores que las grasas saturadas, sobre todo porque tienen un perfil más interesante a nivel metabólico, de salud metabólica y de salud cardiovascular. Entonces, siempre que podamos comer grasas insaturadas en lugar de saturadas, hagamos eso. No es que las grasas saturadas sean veneno, no lo son, pero no deberían ser la base de nuestra dieta. De las grasas insaturadas hay dos tipos, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. De las monoinsaturadas, grasas son buenísimas, son todas buenísimas, ya sea del aceite de oliva virgen extra, de la palta, de las nueces, son grasas que tenemos que comer. Y también existen las poliinsaturadas, como son el omega 3, principalmente de ácidos grasos de pescados, y el omega 6, que no se habla tanto del omega 6, y generalmente se lo critica mucho el omega 6 porque de dónde principalmente nosotros podemos obtener omega 6, de por ejemplo el aceite de girasol. Y seguramente si yo te nombro aceite de girasol digas, che Fran, eso no es malo. Lo es, pero lo es en las dietas ultraprocesadas que nosotros comemos. Porque el problema es el exceso de omega 6 que tenemos en una dieta ultraprocesada y la poco omega 3 que tenemos. Nosotros, el nivel tendría que ser algo así, un 1-2. 1 siendo omega 3 y 2 siendo omega 6. Tendríamos que tener un poquito más de omega 6. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos te vas a McDonald's y te pedís unas papas fritas, un combo grande de papas fritas, y la cantidad que se usa de aceite de girasol para hacer esas papitas es un montón y es un exceso, que el exceso es lo que hace mal. Entonces, ¿cuánta grasa tenemos que comer por día? Los números están entre 6.6 gramos a 1 gramo por kilo de peso. La verdad que alcanzar la cantidad de grasas que necesitas por día es muy sencillo. Para que se den una idea, más o menos 15 gramos de frutos secos o nueces ya tiene alrededor de entre 15 y 20 gramos de grasa, lo cual es un montón. Bien, empecemos a hablar de micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Simplemente las vitaminas. Vamos a hablar de 3 vitaminas, vamos a hablar de vitamina D, vitamina C y vitamina D. Hay más vitaminas, pero yo elegí estas porque siento que son las que más tienen que ver con todo lo que es rendimiento y entrenamientos, que es lo que más me interesa a mí. Primero vamos a empezar hablando de la vitamina D, que es muy importante en todo lo que es salud ósea, función muscular y sistema inmune. Simplemente tomando sol activamos la vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Cuánto sol tenemos que tomar? Va a depender de tu tipo de piel. Mientras más oscuras tenga la piel vas a tener que tomar más. Mientras menos oscuras y más clara tenga las piel vas a tener que tomar menos. Yo, por ejemplo, que tengo la piel más blanca que la leche, literalmente, tomando media hora de sol estoy completamente bien. En el caso de tener que suplementar, el rango que queremos es 4000 UI, que es como el rango más tradicional, pero es el rango que se vio que es saludable. Después vamos a tener la vitamina C, que va a ser muy importante para el sistema inmune y la absorción de hierro de origen vegetal. Por ejemplo, alguna legumbre que tenga hierro se va a absorber mejor si la consumimos con vitamina C. Vitamina C viene principalmente de frutas y verduras. Y también va a ser muy importante en la formación de colágeno. Y por último vamos a tener la vitamina B, que va a ser muy importante a la hora de transformar la comida en energía utilizable y para nuestro sistema nervioso. ¿De dónde podemos obtener vitamina B? Principalmente de proteínas, como ya sea pollo, carne, pescado. Es muy famosa, creo que la vitamina B más famosa es la vitamina B12, que en gente vegetariana o vegana suele faltar por esto, que principalmente se encuentra en carnes. Así que si sos vegetariano o vegano, esto sí lo tenés que suplementar porque la vitamina B es muy importante. Bien, pasando ahora a los electrolitos, que quizás los escuchaste, sobre todo en el sodio y el potasio, pero ¿qué son los electrolitos? Los electrolitos son minerales que cuando están disueltos en agua tienen carga eléctrica.
y son muy importantes en la hidratación, en la contracción muscular y en la transmisión nerviosa. ¿Qué tipo de electrolitos hay? Bueno, principalmente el sodio y el potasio creo que son los más famosos y con razón, pues son muy importantes a la hora de hidratación real. Sodio, principalmente de la sal, y el potasio de algunas frutas y verduras. Es importante que estos van a ser claves para hidratarnos. Se le tiene mucho miedo a la sal, al sodio. Entiendo por qué se le tiene mucho miedo, porque en las dietas ultraprocesadas hay un exceso de sodio, pero si vos sos una persona que hace meses, semanas comes bien y comes sano y comes poca comida chatarra, poca comida ultraprocesada, no le tengas miedo a la sal, porque la sal va a mejorar bastante tu rendimiento en el gimnasio o en el deporte que hagas. Después vamos a tener el magnesio, que participa en más de 300 reacciones en nuestro organismo, ya sea producción de energía, funcionamiento muscular o funcionamiento nervioso, es muy importante. Por último vamos a tener a 2 minerales que quizás no cumplen con la regla de ser un electrolito, pero los quería mencionar porque son muy importantes. El primero va a ser el hierro, que va a ser el transportador de oxígeno. Si tenemos poco hierro nos vamos a sentir más cansados y nos vamos a sentir más anémicos, porque bueno, la anemia es una falta de hierro. Y el zinc también va a ser muy importante para la síntesis de proteínas y la función hormonal. Yo les digo, todos estos electrolitos no es que tenemos que centrarnos bien en cada uno para saber si lo estamos consumiendo bien. Por ejemplo, el sodio y el potasio estoy seguro que lo está consumiendo. Quizás si comes muy sano, quizás sodio, de hecho, coma menos, tenga que comer más sodio. El magnesio sí se podría considerar suplementar. Te aconsejo que lo investigues por tu cuenta. O yo ya en un futuro voy a hacer un video de suplementos como tal. El magnesio es muy importante y es difícil llegar a la cantidad de magnesio que necesitas por día, porque en los alimentos que vienen, por ejemplo en los frutos secos, no viene tanta cantidad. Y el hierro y el zinc comiendo grandes cantidades. Comiendo carne, pollo y proteína de origen animal estás más que cubierto. Así que son muy importantes los electrolitos, son muy importantes y sobre todo en rendimiento. Creo que hay una gran diferencia entre una persona que no optimiza los electrolitos y que los optimiza en cuanto a un deporte o en cuanto a entrenando en el gimnasio. Bien, acá vamos a hablar de electrolitos, pero los electrolitos no sirven de nada si no estamos tomando la correcta cantidad de agua. ¿Qué hace el agua? El agua es clave en el rendimiento físico, en el transporte de nutrientes, en regular la temperatura corporal. Siquiera que estés un poco deshidratado, literalmente tu rendimiento cae así en picada, ya sea que estés haciendo algún tipo de deporte o entrando en el gimnasio. Hay que tener más cuidado hasta en el deporte porque transpiramos más y perdemos más agua y más electrolitos. Entonces, ¿cuánta agua tenemos que apuntar por día? Tenemos que apuntar entre 30 y 35 mililitros de agua por kilo de peso corporal. Entonces, una persona que pesa 70 kilos debería tomar entre 2.1 litros a 2.5 litros. Una persona que pesa 60 kilos, 1.8, 2.1. Es muy importante el agua acompañarla con electrolitos para aumentar esa hidratación real. Hace un ratito hablamos de la importancia del sodio y el potasio para hidratarnos. Y como último dato que les tiro, otra forma de saber si están tomando la correcta cantidad de agua es el color de su orina. El color de su orina siempre debería ser amarilla clarito, nunca muy verde oscuro ni transparente. Bien, ahora hablemos de la creatina, que es el suplemento, es lo más cerca que tenemos a un anabólico como suplemento natural, es la creatina. ¿La creatina qué va a hacer? La creatina va a aumentar nuestras reservas de fosfocreatina, que esto nos va a permitir llegar a series más intensas y a mayor volumen. ¿Cómo funciona la creatina? Se las voy a explicar con un mecanismo, es muy sencillo, es muy antiboludos. La creatina se va a dar en la ruta de los fosfágenos, que es una ruta energética que va antes de la glucólisis. Antes hablamos del uso de glucosa como energía. Bueno, esta ruta de los fosfágenos se da entre el segundo 0 y los 10 segundos de un ejercicio intenso, ya sea un press banca, una dominada, una sentadilla o un pique fuerte rápido. En los primeros 10 segundos va a estar activada esta ruta. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ya hablamos de cómo el ATP en otros videos, por ejemplo en el video de sueño, es la molécula energética de nuestro cuerpo. Es la que utilizamos para producir energía. Cuando la utilizamos, se le va a sacar va a pasar de adenosin trifosfato, de 3 fosfatos, a adenosin difosfato. Se va a perder en esta ruptura para producir energía, se va a perder un fosfato, y este ADP no va a poder ser utilizado nuevamente para producir energía. No es que va a perder otro fosfato y va a quedar adenosin un fosfato. No se puede. Pero, ¿qué hace la fosfocreatina y cómo entra en este juego? La fosfocreatina va a venir y va a decir, che,
ADP, te noto que estás muy solo y como que estás al pedo, como que no estás haciendo nada. Yo te voy a dar mi grupo fosfato para que vos puedas volver a producir energía y sirva si tengas algún propósito. Entonces, pasamos de tener adenosina difosfato a más fosfocreatina a ATP más creatina. Es decir, producimos más moléculas de energía. Entonces, si estás entrenando, por ejemplo, fuerza, como ya dije, por ejemplo, un press banca, las primeras repeticiones la vas a poder hacer con mayor intensidad y con mayor fuerza si tenés esta suma de más ATP, de más energía. ¿Cuánta creatina tenemos que consumir por día? A nivel de rendimiento físico se recomienda consumir entre 3 y 5 gramos de creatina. Ya hay otros beneficios cognitivos, no voy a hablar de los beneficios cognitivos porque la verdad que no tengo mucha idea, pero están ahí y sí, se recomiendan para eso dosis más altas. Pero nuevamente no sé si quieren un video hablando de la creatina, cómo afecta cognitivamente, si los beneficios cognitivos que tienen, déjenme en los comentarios. Y lo último que quiero decir de la creatina es esto que se dice que hace mal a los riñones. Si hay presente una patología o algún tipo de problema que tengas en los riñones, ahí sí se recomienda individualizarlo, ir con un médico y ver si la puedes tomar o no. Si no te pasa nada en los riñones y tienes riñones sanos, si tomás creatina y tomás suficiente agua, no tenés que tener ningún tipo de problema. Y como te dije, la creatina es lo más cerca que tenemos a un anabólico natural. Entonces, realmente te recomiendo que empieces a tomar. Bien, ahora pasamos a lo que es superalimentos, que como dije en la intro, no es que sean alimentos que son mágicos, no existe alimento mágico. Lo mágico ocurre en la suma de cosas y en lo que comes todos los días, más un entrenamiento, más un buen sueño. Entonces, ¿cuáles van a ser estos superalimentos? Vamos a empezar con el huevo. El huevo no solo es una excelente fuente de proteína, sino que tiene un montón de grasas saludables, colina y un montón de micronutrientes. En segundo lugar vamos a tener el hígado, que va a ser muy útil porque tiene mucha cantidad de hierro, que como ya dijimos, el hierro cumple una gran función transportadora de oxígeno y es muy importante. Una cantidad de vitamina A muy grande y también varias vitaminas B. De hecho, no se recomienda comer más de 3 veces hígado por semana por el exceso de vitamina A, por la cantidad de vitamina A que tiene. Y también es una muy buena fuente de proteína. Después vamos a tener las sardinas, que van a ser un superalimento por la cantidad de omega 3, que ya dijimos que es un ácido graso esencial, por la cantidad de vitamina D y los minerales que tiene. Y en último punto quería agregar las legumbres, porque me parecen un superalimento por la cantidad de hidratos de carbono de buena calidad que tienen, la cantidad de proteína, la cantidad de fibra, la cantidad de minerales y que sacian mucho. Y para una persona que quiere bajar de peso, por ejemplo, que sacien mucho es muy importante. Tema de fibra, no hablé mucho en el video. Si quieren que haga un video hablando de fibra soluble, insoluble, lo hago porque realmente se están descubriendo cosas muy grandes sobre la fibra, sobre todo para lo que es función muscular, hipertrofia y fuerza. Entonces, si quiero un video, déjenmelo abajo. Bien, si ya estás acá, quiero que te quedes con una idea. Una buena alimentación no se basa en posicionarse en ningún extremo. Una buena alimentación se basa en entender qué hace cada nutriente, cada alimento en tu dieta y cómo utilizarlos, cómo combinarlos para llegar al resultado que quieras llegar. Es una herramienta para rendir mejor, para recuperarte mejor, para aumentar tu rendimiento, para sentirte mejor. Y cuando dejas de comer a ciegas, empezás a construir de verdad. Dije muchas cosas en este video, así que yo quiero que empieces de a poco porque nos pasa mucho que queremos hacer todo de golpe y al final no terminamos haciendo nada. Así que anda poco a poco aplicando un poco los consejos y un poco de las cosas que hablamos en este video. Y simplemente empezar a construir el cuerpo que querés y empezar a sentirte mejor. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.